Could you perhaps introduce yourself for an audience outside Chile? Ok, primero agradecer esta invitación, agradecer a Joel el interés por mostrar un poco lo que está pasando en Chile desde nuestra perspectiva. Yo soy Daniel Jadwe, soy chileno de origen palestino, soy arquitecto y sociólogo. También soy masón y soy militante comunista desde hace cerca de 30 años, ¿no? Soy magíster en urbanismo y soy licenciado en gestión de calidad total. Milito desde los 11 años, primero en la causa palestina y luego desde 1993, desde la firma de los acuerdos de Oslo, milito exclusivamente en Chile, sin nunca haber dejado la causa palestina porque es parte de mi ADN. Y desde el 93, cuando comienzo a militar en el Partido Comunista de Chile, por una transición que a mí me parecía natural, porque en la causa palestina siempre milité en el Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Habash. Comencé a hacer trabajo primero estudiantil a partir del 93 y luego territorial en la comuna de Recoleta, en donde yo vivo y nací y me he criado toda mi vida, ¿no? Fui varias veces candidato, primero alcalde, 2 oportunidades, gané en la tercera, pero también en el intertanto fui candidato 2 veces a diputado. Y el Partido Comunista, bajo el proyecto de Recoleta, ¿no? Creció desde el 2% hasta el 41% cuando gana, y luego en los años sucesivos llega al 65% de los votos que sacamos hace 2 semanas en la elección. You've talked about your progression into the Chilean Communist Party as something that was natural to you. I wonder if you could talk about the history of the party and about its role and its place in Chilean politics. A ver, la evolución del Partido Comunista ha sido una evolución compleja, porque nosotros recuperamos la democracia de manera formal justo en el minuto posterior a la caída de los socialismos reales. Entonces, el retorno a la vida política del Partido Comunista chileno, el retorno a la vida política legal, se da en un contexto en donde viene saliendo de resistir y de ser víctima de una política de exterminio físico y político por parte de la actura, de la dictadura y de la derecha en Chile, y al mismo tiempo, ¿no?, en una crisis global de la ideología y de los proyectos que representaban los socialismos reales. Esto además se da en un contexto en donde hay un acuerdo nacional para excluir a los comunistas del desarrollo político, y este acuerdo lo tiene tanto la derecha y la socialdemocracia, que se llama socialdemocracia en Chile. Lo digo y después lo voy a explicitar, porque yo creo que Europa tiene una visión tremendamente distorsionada y mecánica de lo que es el quehacer político chileno. Entonces, ese acuerdo hace que durante los primeros años el Partido Comunista esté excluido del sistema político que deja la dictadura. Y la lucha fundamental se da entre resistir la política de exterminio y romper la exclusión. Uno podría decir que hay un primer periodo en donde la lucha fundamental es resistir y volver a la vida después de la dictadura, y una vez que esto se va consolidando, que la estructura se va ordenando, que empiezan a quitarse los temores de vivir en dictadura, el partido comienza una política de ascenso que es simultánea con la política, uno podría decir, con la desilusión de la ciudadanía chilena sobre el proceso de transición chileno, ¿no? ¿Y esto por qué? Y aquí entro un poco a lo que decía acerca de cómo mira Europa Latinoamérica, porque la socialdemocracia europea se relaciona con una socialdemocracia que en Chile es profundamente neoliberal. Es decir, la socialdemocracia chilena no sería capaz de hoy día firmar un programa de gobierno de la socialdemocracia europea.
porque para la socialdemocracia chilena, o más bien para la realidad política chilena, la socialdemocracia europea sería demasiado radical, ¿no? Las tasas de impuestos, el Estado protector, a pesar de estar bajo intento de destrucción, el Estado es mucho más fuerte, ¿no?, que el que ha tenido Chile, y nunca logró reconstruir un Estado garante de derechos sociales. Y eso fue desilusionando a la gente, y el partido se mantuvo en una posición consistente y ética durante mucho tiempo, haciendo pactos electorales, porque tenemos claro que la idea en política es incidir en la política y no estar desde la vereda al frente mirando. Esto se logra con un pacto para romper la exclusión con esta parte de la socialdemocracia neoliberal, pero que no lo hace por convicción, lo hace porque ha perdido tanta fuerza electoral que se da cuenta que ya no vuelve a ganar sin tener los votos del PC en su seno. Por lo tanto, no hay una convicción política, sino que hay más bien una suerte de oportunismo en donde efectivamente abren las puertas para que el PC entre al sistema, ¿no?, pero única y exclusivamente para poder retener ellos el poder. Ahí se da el inicio de un trabajo que tiene que ver con una tesis distinta en política, que es trabajar desde los gobiernos locales, que ahí yo creo que hay un tema que es absolutamente transversal en todo el mundo. Tanto los partidos de centro, de izquierda y de derecha tienen un desprecio profundo por los gobiernos locales, ¿no? Y funcionan solo en la superestructura política que está definida entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? La tesis nuestra fue precisamente trabajar para generar cambios desde los gobiernos locales y de ahí presionar el cambio del modelo. Y eso es lo que lleva al proyecto de Recoleta, un proyecto del Partido Comunista de Recoleta, a vivir este ascenso, y cuando llega al gobierno es capaz de desarrollar una serie de iniciativas que a la luz del modelo todo decía que eran imposibles de realizar, pero que efectivamente se podían realizar. Y esto empieza a generar tres cosas esenciales. La disputa del campo de lo popular desde la izquierda, porque lo popular había sido apropiado por la extrema derecha en nuestro país, ¿no? Y lo segundo, las fisuras del modelo que dan paso a un modelo mucho más justo, equitativo y más democrático, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado con el partido, y efectivamente la experiencia de la gestión de los gobiernos locales del Partido Comunista ha impulsado la política completa del partido, ¿no? Y además esto ha ido de la mano con el resurgimiento del pueblo como sujeto político en nuestro país. Un sujeto político que había sido sacado de los textos de historia y de las discusiones políticas después del golpe, que había sido reemplazado por los consumidores y la ciudadanía, no el pueblo, ¿no?, que tiene una connotación política distinta. Y efectivamente hoy día, en un proceso muy largo de acumulación de fuerza, el pueblo está de vuelta, y el pueblo lo que quiere es tener un gobierno democrático y popular, y es lo que nos tiene donde estamos. I think social democracy might be too radical for a lot of the European social democratic parties as well. These are parties that have long since given up any idea of changing the world, and as such are not particularly social or particularly democratic. Certainly are very keen to remind us that they're not socialist. On the recent elections, independent candidates were able to run according to a system of lists, and it seemed to me that had allowed the parties and your party to work closely with local candidates engaged in local action. Is that right? No solo el partido, cuando uno mira los resultados de las elecciones recientes, ve que casi la totalidad de los independientes que ganaron ligados a la lista del pueblo son personas que vienen haciendo un trabajo en lo territorial muy largo, y son personas que además vienen resistiendo la instalación del modelo neoliberal desde mucho tiempo, con temas tan relevantes como las zonas de sacrificio, el derecho al agua, la recuperación de los recursos naturales, la reforma tributaria,
¿no? El desarrollo sustentable, el desarrollo verde, y por lo tanto, uno lo que podría concluir es que efectivamente la transformación se hace desde los territorios. Y desde los territorios, independiente de si son organizaciones sociales o políticas las que privilegian el trabajo desde el mismo. I learned from social media that you're currently in quarantine. Is that right? Pero es formal, nunca tuve síntomas y tampoco nunca di positivo. Los PCR que me he hecho son negativos, pero el protocolo dice que siendo contacto estrecho tienes que hacer la cuarentena independiente del resultado del examen. Maybe we can talk more generally about the pandemic. Chile is seen as having been successful in terms of its vaccine rollout, and it features high up in the list of countries around the world. But today, a number of areas of the country are still in lockdown or are back in lockdown, which suggests things haven't been going well. Could you talk a bit about the country and the government's response to the pandemic? El manejo de la pandemia en Chile se enmarca dentro del manejo típico de los gobiernos empresariales de todo el mundo, ¿no? En donde la prioridad fue siempre lo económico y no lo sanitario, ¿no? Se desarrolló además con una visión exclusivamente hospitalocéntrica, en donde se dejó de lado a la atención primaria de salud, que es la que está cerca de la gente. Y efectivamente se optó por correr detrás de la pandemia administrando el curso de la pandemia, ¿no? Y no por pararse frente a ella. De hecho, no se puso ningún énfasis ni en la detección temprana de los casos, ni en la trazabilidad y el seguimiento, y se dejó que la pandemia avanzara con una visión tanto de cuarentenas y desconfinamientos dinámicos que iban tomándose las decisiones para mantener la mayor cantidad de economía abierta, ¿no? Mientras la pandemia iba avanzando y retrocediendo. Y yo creo que si bien la visión de aumentar las camas críticas y la capacidad hospitalaria estuvo bien pensada, esta terminó siendo un fracaso porque no pudo complementarse con otras líneas de trabajo que eran indispensables, tanto en la aplicación de tratamientos experimentales como en la aplicación de las estrategias fundamentales que eran prevención, trazabilidad, seguimiento y aislamiento además. Aquí a las personas enfermas se les envió a sus casas a contagiar a sus familiares. Y además nunca se llegó con ayuda suficiente para que las personas pudieran efectivamente hacer cuarentena en sus casas, y con el tiempo todas estas medidas se van agotando y por cuidar la economía terminaron generando un fracaso brutal en la pandemia, y esto terminó afectando mucho más a la economía de si se hubiera tomado una medida mucho más restrictiva al principio para que el avance hubiera sido distinta, ¿no? Si uno piensa, si hubiéramos hecho distinto las cosas y las vacunas hubieran llegado en tiempo y forma, en el mismo tiempo y forma que llegaron, que eso es una buena gestión de este gobierno, la gestión de la negociación previa, al no acompañar la estrategia de vacunación con las estrategias complementarias necesarias, termina no funcionando, ¿no? Y termina muy por el contrario, agudizando la crisis. Well, a lot of that is actually very familiar from the British context. In Britain, the only part of the COVID response that's seen to have gone well is the vaccine rollout. Other elements of the response have been marked by failure and by reported corruption. The track and trace, for example, just never materialised. Another criticism that was made in Britain was that different areas, different regions were treated very differently in terms of lockdown, and often that didn't seem to follow the actual situation with regard to the virus. Is that something that's happened in Chile as well? Efectivamente, las medidas sanitarias además fueron tomadas de manera arbitraria y con sesgo de clase y con sesgo político.
No, de hecho, eso fue una de las razones por las cuales nosotros nos querellamos contra el gobierno, porque nunca entendimos por qué, por ejemplo, una comuna de altos recursos gobernada por la extrema derecha, como Las Condes, entra en cuarentena con cerca de 60 casos cada 100.000 habitantes, y sin embargo una comuna popular como Recoleta, gobernada por el Partido Comunista, entra en cuarentena con más de 340 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, no hay nada que logre explicar por qué las mismas medidas se toman, ¿no?, en momentos tan distintos, más que entender que había un sesgo tanto de clase como ideológico en la aplicación de las medidas sanitarias. De hecho, en Recoleta, mucha gente murió en sus casas porque el sistema central, que no le entregaba la información a la salud primaria, los dejó morir y nunca los fue a buscar para hospitalizarlos siquiera. That's something I haven't seen widely reported. I've spent quite a lot of time in Chile over the last years, and I think it would be obvious even to a visitor to the country that there's a cost of living crisis. You only need to compare the cost of goods, necessities, with the average earnings of Chileans. And it's obvious as well that this is an economy that relies heavily on consumer debt. How might the new constitution or a new government address that problem? A ver, si bien es cierto que hoy día la pandemia ha evidenciado con mayor fuerza la crisis tanto del poder adquisitivo como del costo de la vida, esto es un problema que se viene dando hace mucho tiempo. Ahí hay que entender que una de las razones por las cuales nosotros consideramos que el neoliberalismo es incompatible con la democracia, porque dentro de las tendencias que el neoliberalismo desarrolla para cuidar la ganancia de la empresa es el incremento sistemático del costo de la vida, la baja relativa de los salarios, el reemplazo del trabajo humano por trabajo mecánico y por inteligencia artificial, la obsolescencia programada, ¿no?, el traspaso de una parte del proceso productivo al consumidor para que lo haga gratis pagándole a la empresa, como es el caso de los muebles que uno compra para armarlo en la casa, ¿no?, o de autoabastecerse benzina o otras cosas, ¿no? Y también está el tema de querer reducir el pago de impuestos, lo que limita la capacidad del Estado de proteger, de cuidar y de garantizar derechos. Entonces, vuelvo a decirlo, si bien esta pandemia hace más evidente la crisis y la hace estallar, los problemas venían mucho antes. De hecho, no es la pandemia la que genera la revuelta de octubre. La revolución de octubre en Chile, el octubre chileno, como le digo yo, pasa precisamente porque el neoliberalismo no es capaz de garantizar una vida digna para nadie, más que para el 5% de la población. Y el resto de la población vive en la incertidumbre, en la necesidad, en el miedo, y eso es lo que finalmente estalla, ¿no? La pandemia lo que hace es llegar a ser más crítica esta situación y pone con fuerza sobre la mesa la necesidad de que el modelo debe ser superado y que debe conformarse en la próxima constitución un Estado capaz de garantizar derechos básicos que aseguren vida digna de que naces hasta que mueres, independiente del lugar de nacimiento, de la cuna, ¿no?, y de la ubicación que tenga en la escala social. The recent election results have created an unprecedented opportunity for a country to redraft its constitution and to do so on the basis of civic engagement. Thinking of the trajectory from late 2019 to now, how aware are those of you involved in this process of the attention being paid around the world? Yo creo que hay una conciencia creciente de que este proceso está, de una u otra manera, llamando la atención de todo el mundo e iluminando los caminos de una izquierda que dentro del sistema neoliberal, porque ha sido permeada por los valores del sistema neoliberal, ha convivido con una fragmentación
que le impide proponer y ofrecer una alternativa al neoliberalismo. O sea, hoy tenemos en todo el mundo izquierdas que están permeadas por innumerables caudillos que son incapaces de poner el intelectual colectivo sobre los proyectos personales. Innumerables caudillos que cada vez que no tienen la mayoría dentro de sus organizaciones prefieren quebrarlas e irse para habitar un espacio en donde solo ellos tengan la razón y la mayoría, ¿no? Y nosotros aquí vamos en el camino contrario, ¿no? Aprendiendo que solo la unidad social y política más amplia nos puede llevar una alternativa y que efectivamente tenemos que volver a poner lo colectivo por sobre cualquier aspiración de verdad de cualquier intelecto y de cualquier caudillo. La transformación será con todos y será un proyecto colectivo o no será. Y en eso creo, y hemos recibido muchas señales y mucha información de que el mundo está mirando con mucha atención el hecho de que, por ejemplo, esta constitución vaya a ser escrita por primera vez en una convención paritaria, ¿no? y en una convención con la incorporación de los pueblos originarios, que eran dos deudas históricas de nuestro país. Entonces creo que Chile vuelve a ponerse de una u otra manera a la vanguardia de cambios y procesos sociales que van a dar mucho que hablar y que van a servir precisamente de punto de referencia para muchos procesos que se están empezando a detonar. De hecho, cuando uno mira lo que pasa en América Latina, ¿no? Lo que está pasando hoy día en Colombia, lo que está pasando hoy día en Perú, uno podría preguntarse legítimamente si habrían evolucionado de la misma forma sin existir el octubre chileno. Thank you. You've talked about your background in architecture and urbanism, and also about your work at the local level as mayor. I wonder if you could talk a little bit about public space in Chile, by which I suppose I mean physical space, but also how the public is figured in Chilean politics. A ver, el espacio público en el neoliberalismo fue completamente privatizado, ¿no? Desaparecieron incluso las áreas verdes como inversión pública. Hoy día se invierte solo en pavimento para los autos, se invierte muy poco en áreas verdes relevantes para la población. Las plazas fueron reemplazadas por los centros comerciales y efectivamente empezó a girar la vida en torno más al consumo que al concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces hoy día ser ciudadano es tener derecho a consumir, tener posibilidad de consumir. No existe ciudadanía fuera del consumo para el modelo neoliberal, ¿no? Es tan así que recuerdo que la primera vez que escuché una cuenta pública del presidente actual en su primer periodo, él hizo una lista de cuántos teléfonos, cuántos autos, cuántos televisores se habían comprado durante su primer año de gobierno, tratando a todo el mundo como consumidores. Fue verdaderamente para mí un punto de inflexión tan grande de terminar de entender cómo se dibujaba la desaparición de lo público y la transformación de los ciudadanos en meros consumidores, ¿no? Afortunadamente el pueblo llegó, viene de vuelta. Yo solo quiero hacer una observación histórica. Entre la aprobación de la Constitución de 1925 y el triunfo del gobierno de la Unidad Popular, hay un camino de ascenso de las capas populares, de incorporación a la discusión política y ascenso, que se demora 45 años, entre el 25 y el 70. Ese proyecto maravilloso que termina con el gobierno de Allende y que es derrotado y que es obstruido y destruido por un golpe de Estado, ¿no? Con el apoyo de muchos países extranjeros en nuestro país, con un ejército y con partidos políticos chilenos que se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno, o sea, nada más antidemocrático que ello. Interrumpió y llevó ese proceso a cero. Se destruyó el tejido social, se prohibió la organización, se prohibió la participación, se criminalizó cualquier tipo de resistencia. Sin embargo, cuando uno cuenta de 1973 hasta el 19, mira qué raro y qué exactitud histórica. 46 años
para que el pueblo volviera de vuelta y dijera y hiciera sentir, bueno, aquí estamos y podemos definir todo lo que tenga que pasar de aquí en adelante, lo definiremos nosotros. Esto demora en los procesos de acumulación de fuerza y esto tiene que ser reconocido para que nadie caiga en el error permanente de muchas generaciones de políticos, jóvenes, mayores y viejos, de que muchos creen que la historia comienza con ellos y termina con ellos, ¿no? Y no logran percibir, no logran darse cuenta que hay un continuo que requiere de mucho trabajo en la base, de mucha unidad, pero además de disputar los espacios que la derecha se ha arrogado como de su propiedad y que sin ellos no podemos avanzar. La izquierda en todo el mundo ha sido laxa, ha sido blanda con temas de eficiencia, eficacia, innovación. Ha sido laxa con la corrupción, ha sido culpable de ser profundamente caudillista y de terminar siendo igualmente individualista que las fuerzas neoliberales. Y ha sido laxa en la administración, ¿no? Entonces, si la izquierda no entiende que tiene que ser más eficaz, más eficiente en el uso de los recursos, que tiene que hacer las cosas con una calidad que sea notoriamente superior a la anterior, que además tiene que ser transparente, tiene que ser proba, que no puede caer en las trampas que este sistema pone para efectivamente llevar al fracaso a los proyectos. El tema es nuestro. Aquí, cuando el neoliberalismo vuelve a ganar, no gana porque sea un buen proyecto, gana porque la izquierda se equivoca, no gana porque la izquierda no hace su trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay que entender que esto es un proceso que es complejo, pero que tiene antecedentes que son demasiado fundamentales. Yeah, what you're describing is very familiar. British cities are characterized by privatization, and that's not just about things like malls, but also formerly public spaces or new squares and parks which are privately managed. And it's a process that's intensified, but which we associate with the new Labour government of the 1990s, and was part of a broader enthusiasm for privatization. Sí, siguieron el modelo chileno, ¿no? Siguieron el modelo neoliberal de la socialdemocracia neoliberal chilena, que les prometió a todo el mundo que si hacían lo que el sistema les decía, iban a tener una buena vida al final del tiempo, y esa buena vida nunca llegó. Yeah, well, the connections are deep and are long-standing. That's also the government that had the opportunity to extradite Pinochet and chose not to do so. So I suppose if we're talking now about the possibility of the left taking inspiration from Chile, we should remember that the right has been taking inspiration from Chile for a long time. Por eso que nosotros afirmamos que si Chile fue el lugar donde el neoliberalismo nació, el neoliberalismo de laboratorio, bueno, va a ser aquí donde le compremos la tumba y lo enterremos. I've heard versions of that phrase before and seen it written on walls as well. We only have a few minutes, but I did want to ask you about events in the Middle East. You've mentioned being of Palestinian origin. You're part of a very large Palestinian diaspora in Chile. It's a population that isn't very well known around the world, even among Palestinians and Palestinian activists. I wonder if you could talk a little bit about the current situation in Gaza, the West Bank, East Jerusalem. And I wondered also if you share my impression that there is a change of perception taking place, not at the level of diplomacy or international politics necessarily, and certainly only, I think, in a very limited way in the media, but in terms of how people are receiving that news. A ver, lo que está pasando hoy día en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén es simplemente la continuidad de una política de genocidio y de exterminio físico y político del pueblo palestino que Israel viene implementando desde antes incluso de su nacimiento, ¿no? A través de las organizaciones sionistas. Y en eso decir que siempre será complejo hablarle de este tema
a la opinión pública inglesa, a la opinión pública británica, porque son principalísimos responsables de lo que hoy día acontece en Palestina, ¿no? Por lo tanto, nada de esto me sorprende, ¿eh? Creo que esto es un plan del cual la firma de Oslo es parte, ¿no? Porque la firma de Oslo finalmente lo único que ha conseguido es ampliar los asentamientos, ampliar las restricciones a la libertad y permitirle a la potencia ocupante ganar tiempo suficiente para cambiar los hechos sobre el terreno, para ir sionizando el territorio, ¿no? Respecto del cambio en cómo el mundo lo ves, yo tengo mis matices quizás. ¿Por qué? Porque la hipocresía de la comunidad internacional, del derecho internacional, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad es tan brutal que ya nada se puede esperar de aquello. Entonces los cambios no tienen que ver con un cambio en la percepción del mundo, tienen que ver con un cambio en la forma de la comunicación hoy día. Las nuevas tecnologías de la comunicación, si bien siguen siendo dominadas por un pequeño grupo de poder que toma el derecho internacional y las organizaciones internacionales como instrumentos de dominación de clase, de escala global, tal como el Estado Nacional, ¿no? Ha permitido el surgimiento de una cantidad de medios alternativos y medios sociales, medios que nacen de los territorios, que de una u otra manera le han ido cerrando el cerco de la mentira y la infamia a los medios grandes. Hoy día para los medios grandes, que siguen siendo igual de parciales, igual de prosionistas, les es más difícil mentir, les es más difícil ocultar. Y la opinión pública, ¿no?, que es la misma que está en contra del neoliberalismo, empieza a tener más conciencia y más información. Hoy día la inmediatez que dan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación logran romper cercos que hace 30 años era imposible romper. Yo me imagino cómo hubiera sido la intifada del 87 con las comunicaciones actuales. Nadie en el mundo se enteró casi de lo brutal que fue la represión y la política de exterminio en la intifada del 87. Hoy día eso sería imposible. Eso de una u otra manera ayuda a controlar, pero la situación desde mi perspectiva no ha cambiado en nada, sigue siendo igual de grave, la comunidad sigue siendo igual de hipócrita, la comunidad no actúa, la comunidad internacional no actúa con una acción racional respecto a fines, ni a principios, ni a valores y a principios, sino que actúa de una manera relacionada con fines y con intereses. No hay valores en principio en la política exterior ni norteamericana, ni británica, ni alemana, ni francesa. Hay intereses económicos y por lo tanto para mí la solución de la cuestión de Palestina va íntimamente ligada a la superación del neoliberalismo como estructura de dominación global. Yeah, well, I wouldn't want to have sounded optimistic. Obviously, the events taking place today are part of a continuation, and the prospect of a new government in Israel shouldn't fill us with hope, I don't think. I think beyond what you've mentioned with regard to the flow of information, there's also a shift in that people are now talking about the actions of Israel in terms of imperialism and actually in terms of plurinationalism. And that for me is a change. No lo sabemos, yo estoy de acuerdo. Por eso digo que solo el derrumbe del modelo neoliberal a escala global puede avisorar una posibilidad de solución y una posibilidad de construcción de estados plurinacionales e interculturales en todo el orden. Porque hoy día no hay ningún estado que pueda legítimamente autodefinirse como estado nacional. Todos los estados hoy día son plurinacionales y quizá el gran desafío que hay que asumir, el más radical de todos, porque algunos dicen que los violentos son los radicales. Los violentos son los que vienen haciendo lo mismo hace 10.000 años. Los verdaderamente radicales son los que atreven el desafío a mirarnos como iguales. Eso es lo verdaderamente radical, ¿no? Y eso, bajo la cultura neoliberal, no va a pasar. Daniel Hadway, it's been a pleasure. Thank you very much.